Bajo el gobierno de Augusto subsistieron los derechos de las provincias. Sin embargo, en lo que respecta a la administración de la justicia, se permitió la subsistencia de los derechos vigentes en ellas. Sin embargo, las leyes, los senates consulta, las constituciones imperiales y los edictos de los gobernadores, hicieron prevalecer la legislación romana, la cual, no obstante, no se pudo subtraer a la influencia de los derechos de los pueblos conquistados por Roma, cuyas normas formaron el jus gentium. Los gobernadores conservaron la facultad de administrar justicia como en épocas anteriores al régimen imperial. Su sede, llamada conventus, la tenían en diferentes ciudades de la provincia respectiva. Los gobernadores provinciales, por sí mismos o a través de funcionarios subordinados, tenían la facultad jurisdiccional. En esta última hipótesis, las partes interesadas en el proceso respectivo tenían el derecho de apelar ante el gobernador. En resumen, tratándose de las provincias, sus gobernadores nombrados por el emperador o por el Senado, estaban investidos con la potestad de homologar las sentencias que pronunciaran los tribunales locales cuando en ellas se impusiese la pena de muerte. En este caso el gobernador romano debía de revisar el proceso correspondiente para determinar la homologación, misma que se negaba cuando de dicha revisión resultaran graves anomalías procesales. Capítulo 2. Derecho penal hebreo. Y consideraciones previas. En el año 63 a.C., Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén en nombre de Roma. Sin embargo, la monarquía judía no se destruyó, pues bajo el poder romano siguieron gobernando Hircono II, Antígono y Herodes el Grande, cuyo periodo comprendió los años 37 a 4 anteriores a la era cristiana. Desde el año 6 a.C. Judea fue regida por los procuradores romanos, entre quienes destaca Poncio Pilato por ser uno de los protagonistas más relevantes en relación al tema de la presente monografía. Ya hemos afirmado que como provincia imperial Judea gozó de autonomía frente a Roma. Conservó su organización político-religiosa, sus leyes, sus costumbres y la jurisdicción de sus tribunales. Tal autonomía, que no independencia, concernía a su régimen interior sin intervención del poder romano, el cual solo se ejercía en los casos de las sentencias de muerte que pronunciaran sus jueces individuales o colegiados, pues estas resoluciones debían ser homologadas por el procurador nombrado por el emperador César. En cuanto a los delitos que pudieran llamarse del orden común, su conocimiento incumbía a los órganos judiciales vernáculos. Únicamente en los delicta pública, que afectaran al Estado romano tenía injerencia dicho procurador o gobernador provincial. Esta dualidad de competencia ocurrió en el caso de Jesús, ya que fue acusado, según hemos dicho, por delitos religiosos y delitos políticos. De esta circunstancia se deduce claramente que el proceso contra el Salvador se bifurca en dos juicios autónomos que se desarrollaron respectivamente ante el Sanedrín y el procurador o gobernador Poncio Pilato. En el capítulo anterior trazamos, en rasgos muy generales y someros, el sistema jurídico penal romano. En la presente ocasión, y con las mismas modalidades, nos referiremos al sistema jurídico penal hebreo o judío. 2. Derecho sustantivo y adjetivo. En Judea las leyes eran simultáneamente religiosas y jurídicas. Se contenían en el Antiguo Testamento o Biblia. Su fundamento era el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos que, se afirma, fueron ordenados por Dios o Jehová al pueblo hebreo, por mediación de Moisés, quien los recibió en el monte Sinaí. Tales mandamientos entrañaban normas rectoras de la conducta del hombre frente al Ser Supremo, religiosas, así como del comportamiento de los hombres entre sí y frente a la sociedad. Es más, el Decálogo era la fuente principal del derecho penal hebreo, ya que su violación no solamente implicaba una ofensa a Dios sino al mismo pueblo judío. Igualmente,
Este derecho derivó de los 5 libros que forman el Pentateuco y que los hebreos denominaron Toure o ley, siendo tales libros el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. En ellos se encuentra lo que modernamente se conoce como tipificación delictiva, o sea, la prevención de diversos delitos. En cuanto al derecho penal adjetivo, el proceso debía normarse por diversos principios que eran los siguientes, previstos en los libros bíblicos ya citados. A. El de publicidad, en el sentido de que los tribunales debían actuar frente al pueblo y especialmente el Sanedrín que se reunía en un recinto llamado Gazit. B. El de diurnidad consistente en que el procedimiento judicial no debía prolongarse después del ocaso, es decir, de la puesta del sol. C. El de amplia libertad defensiva del acusado. D. El de escrupulosidad en el desahogo de la prueba testimonial de cargo y de descargo, sin que valiesen las declaraciones de un solo testigo. E. El de prohibición para que nuevos testigos depusieran contra él acusado una vez cerrada la instrucción del procedimiento. F. El de sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión dentro del término de 3 días para que generara la sentencia en caso de corroborarse. G. El de inmodificabilidad de los votos absolutorios en la susodicha nueva votación. H. El de posibilidad de presentar pruebas en favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia. Y. El de invalidez de las declaraciones del acusado si no fuesen respaldadas por alguna prueba que se rindiese en juicio. J. El de aplicación a los testigos falsos de la pena con que se sancionaba el delito que denunciaran. Además de respetarse los citados principios, en el régimen judicial hebreo los jueces debían juzgar con justo juicio, sin inclinarse en favor de ninguna de las partes y sin aceptar dádivas, que ciegan los ojos de los sabios y trastornan las palabras de los justos, obligándose a administrar justicia con rectitud. 3. El Sanedrín. Este órgano era el Tribunal Supremo del pueblo judío. Se afirma que se creó en el siglo II a.C., aunque también se sostiene que sus orígenes se remontan a la época de Moisés. En el libro de los Números del Antiguo Testamento se previó su institución por mandamiento divino. El texto respectivo es el siguiente: y el Señor le dijo a Moisés, reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel a quienes tú conozcas, que sean ancianos del pueblo y sus rectores, y llévalos al tabernáculo y comparezcan allí conmigo. Así, se asevera que Moisés ya había escogido varias personas de consumada piedad y rectitud para que le ayudaran en la decisión de las causas y que Dios las inflamó con su espíritu a efecto de que con su consejo condujeran al pueblo por los senderos de la religión y de la justicia. En consecuencia, por su origen divino, ese grupo de 70 ancianos y maestros en la ley, llamado Sanedrín, se reputó como el Tribunal de Jehová, cuyas resoluciones tenían el rango de fallos de Dios. Conocía de los delitos graves que, como la blasfemia e idolatría, se castigaban con la pena de muerte, cuyo decreto, según dijimos en el capítulo anterior, debía ser homologado por el gobernador romano.